Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, una tarde muy lluviosa el día de hoy. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial. ¿Cuántas personas que estamos ahorita presentes en el webinar no hemos tenido una crisis migrañosa? Y justamente se planea que es uno de los padecimientos más frecuentes de la consulta en el servicio de urgencias. Es una de las principales causas de incapacidad laboral y justamente las personas que lo han padecido, que lo hemos padecido, sabemos las complicaciones que esto genera. El periodo de tiempo que se puede desencadenar suele ser muy latente, muy doloroso, incluso puede ser muy incómodo a mediano plazo. Y los tratamientos, pues justamente que se pueden llegar a tomar pueden ser una polifarmacia, es decir, más de 3 o 4 medicamentos para tratar de mitigar el dolor. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de algo muy novedoso, es la prevención de la migraña con la toxina botulínica. Y pues para eso tenemos la presencia del doctor Eleazar Reinaldo Olvera Mesa. Vamos a hablar un poquito del doctor. El doctor es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente realizó una especialidad en medicina de rehabilitación y electrodiagnóstico en la Universidad de Guadalajara. Fue profesor adscrito a la especialidad de medicina de rehabilitación en el IMSS aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Fue adscrito a medicina física de la UMAE T1 del IMSS también aquí en León, Guanajuato. Fue profesor del curso de Sistema Nervioso en la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de Fisioterapia y fue miembro de la mesa directiva del Colegio de Rehabilitación del Estado de Guanajuato en el año del 2021, justamente al 2023. Y justamente actualmente es médico del staff de Médica Campestre. Doctor, qué gusto, qué bueno que esté con nosotros el día de hoy. Un tema muy interesante, muchas personas nos estaban solicitando estas recomendaciones y sobre todo pues algo que cambia completamente la expectativa y la vida de las personas. Muchas gracias, doctor. Un gusto poder estar aquí después de tanto tiempo en que no lográbamos coordinarnos y que las fechas compaginaran. Finalmente se logra, ¿no? Agradecerle a usted, evidentemente, la invitación, a Médica Campestre, a nuestra casa, y bueno, al auditorio que el día de hoy se dé cita aquí para escucharme y ojalá que pueda ser de utilidad para ellos la información que les vamos a brindar. Claro que sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, vamos a hablar de la prevención de la migraña con este medicamento toxina botulínica. La migraña como tal, bueno, tiene dos fases de tratamiento, ¿no? El tratamiento que se utiliza para cuando existen las crisis en agudo, pero existe el tratamiento preventivo que se ha estado manifestando a través de diferentes fármacos, pero en la actualidad el uso de la toxina botulínica ha demostrado tener una buena eficacia y ser de bastante utilidad. Entonces, el objetivo es que conozcan un poco de este tratamiento, que sepan cómo es que lo aplicamos, cómo es que llegamos hacia ustedes, para que aquellas personas que a lo mejor no hayan tenido una alternativa para poder mejorar, a lo mejor esto podría ser la respuesta a este problema. Bueno, iniciaremos dándole una definición de la toxina botulínica. La toxina botulínica es un fármaco que se denomina como neurotoxina y que es extraído o es sintetizado a partir de una bacteria llamada Clostridium botulinum. Es muy famoso y muy conocido en el área estética, principalmente en la marca líder que es Botox, debido pues, al uso de las arrugas o líneas de expresión y que muchísima gente lo conocerá por tanto. Pero la realidad es que el medicamento tiene muchísimas funciones extras o aparte de esta función, incluso más importantes las podríamos llegar a considerar. Y existen principalmente 3 marcas conocidas, lo que es Botox, el líder del mercado propiamente, Xeomin y Dysport. Estas serían las 3 marcas famosas, más conocidas. Por ahí de repente podemos encontrar algunas otras marcas de origen chino, de algunos otros lugares, que la realidad es que no están bien estudiadas, no están bien reguladas y que yo personalmente les diría, aléjense de esas marcas, ¿no? Vamos con lo seguro, con lo que ya está conocido y con lo que ya está autorizado.
Bueno, en 1989 inician los primeros usos de la toxina a través de la marca Botox. En Estados Unidos la autoriza la FDA, que es una agencia encargada principalmente de regular toda esta parte, y que una vez que ha sido autorizado es porque pasaron muchas fases o pruebas para que se pudiera llegar a esto. Los primeros usos son para algunos padecimientos neurológicos en la cara, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, estrabismo. Básicamente son condiciones en la cara donde puede existir algún tic, algún temblor, que no hay una causa a veces definida, y el medicamento empezó a demostrar que podía calmar esta situación, ¿no? A partir de ahí empieza a haber otras autorizaciones a otros padecimientos, distonía cervical, que es también un problema neurológico en el cual existe también un temblor de forma involuntaria en el cuello, espasticidad, que es un, digamos, grado de rigidez que llegan a presentar pacientes que han tenido algún problema a nivel de cerebro, como un evento vascular, un infarto. El uso estético que ya conocemos de las líneas glabelares o las arrugas en el entrecejo, y otros trastornos autonómicos como es la cialorreo hiperhidrosis, que viene siendo el exceso de salivación o el exceso de sudoración en manos o en axilas, en donde también, bueno, ha habido estudios y hay aprobaciones hacia esto, ¿no? Después, bueno, viene algún uso ahí para la simetría facial en personas que han presentado una parálisis facial, y finalmente llega la autorización para cefalea tensional del tipo migraña. Bueno, iniciaremos hablando propiamente o definiendo la migraña. No todos los dolores de cabeza son migraña. Tiene ciertas características que debe de presentar para que lo podamos considerar migraña, y que es lo que voy a enumerar a continuación. Bueno, hablaremos un poquito del problema, de la condición que hay a nivel mundial de esto. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es la tercera condición médica con mayor presencia o prevalencia dentro de todo el mundo. Es la sexta enfermedad más incapacitante a nivel global, y es la segunda condición neurológica con mayor discapacidad en el mundo. Haciendo un poquito ahí de estadísticas en cuanto al género, es más común en las mujeres que en los hombres. Más o menos la relación es 2-1, y la edad principal de afectación es entre los 15 y los 49 años de edad. ¿Qué pasa en nuestro medio? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, tenemos aquí algunos estudios que se han realizado en donde, bueno, el objetivo aquí es mostrarles los porcentajes de afección que se llega a tener. Se dice que en México 12.1% de las mujeres pueden llegar a presentar la migraña, contra un 3.9% de los hombres, ¿no? Y a partir de ahí podemos ver las cifras en otros países de Latinoamérica: Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, en donde, bueno, la relación sigue siendo muchísimo mayor hacia las mujeres, pero más o menos los porcentajes están muy similares en cuanto a la cantidad de población que puede llegar a presentar esta afección. Bueno, este es un padecimiento que tiene un impacto social importante en las personas. Nos hablan que un 32 a 37% de las personas que presentan migraña reportan que esto ha afectado su carrera, y el 22 al 28% de ellos se encuentran preocupados porque las ausencias o los malestares que llegan a tener, que influyen negativamente en su desempeño laboral, consideran que podría ser causa por los cuales pudieran ser despedidos o tuvieran que salir del trabajo donde se encuentran. También en cuanto a las relaciones entre los seres humanos, del 49% de las personas con migraña indican que su pareja no comprende este padecimiento o este malestar, y pues finalmente esto repercute en la pareja y genera tensiones y problemas que a lo mejor no deberían de existir propiamente por esta causa. Y también en la parte de la afección con sus hijos, el estar con ellos, el poder, la crianza, el tener tiempo de calidad, 38 a 36% llegaron a presentar problemas en este rubro, al considerar que realmente les afecta en cómo tienen su relación con sus hijos. Asimismo, en los adolescentes, entre el 8, 7 hasta el 13%, se reporta que la migraña de los papás ha repercutido en el desempeño académico de sus hijos, ¿no? Entonces, vemos que son cosas que de repente a lo mejor no las tenemos en la mente, o que no pensamos que puedan estar relacionadas, y la realidad es que, bueno, los estudios nos han mostrado estos porcentajes que no deben de ser minimizados. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema primero es que hay mucho desconocimiento sobre la migraña como tal. Muchísimas personas llegan a pensar en ocasiones que simplemente es un dolor de cabeza más, es un dolor de cabeza porque el día de hoy no comí bien, es un dolor de cabeza porque el día de hoy anduve estresado, tuve mucho trabajo, etcétera. Y entonces se va quedando, y el diagnóstico no se logra llegar, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que el 59% de las personas nunca consultó a un médico por la presencia de su cefalea, lo fue minimizando.
14% tuvo alguna consulta con un médico general, un 5.5%, que es un porcentaje muy bajo, llegó a acudir a un neurólogo, y hasta el 65% de estas personas que sí fueron a la consulta, desgraciadamente no se les dio el diagnóstico de migraña, por lo cual, bueno, está bastante subdiagnosticado este padecimiento. Bueno, aquí tenemos un gráfico con algunos porcentajes de pacientes que no tienen el diagnóstico de migraña. Vemos ahí México, que se considera que el 53% de las personas que tienen este padecimiento no están diagnosticadas propiamente. O sea, más de la mitad no tiene un diagnóstico certero y por tanto el tratamiento pues no llega a ser el efectivo al no haber el diagnóstico como tal. Nos vemos en otras entidades, en otros países y realmente los porcentajes incluso todavía son más altos que en nuestro país y en nuestra entidad. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico de migraña. El diagnóstico de migraña nos dicen que para poderlo considerar, el paciente tiene que tener en un lapso aproximadamente de 3 meses 5 ataques que cumplan con 5 condiciones. Primero es que el ataque debe de tener una duración mínima de 4 horas con una posibilidad de haberse extendido hasta 72 horas como tal. Y debe de tener 2 características de las 4 siguientes que vamos a mencionar. Uno, que pudiera tener la localización unilateral. Esto quiere decir que únicamente un lado de la cara estuviera presentando el dolor. 2, que este dolor sea pulsátil. La sensación de pulsátil lo asemejamos, ahora sí que valga la redundancia por la palabra, a tocarnos el pulso en la muñeca y sentir ese empuje que nos está dando nuestro latido. Es algo similar lo que debe de sentir el paciente en este dolor de cabeza, como decimos, de un solo lado, ¿no? 3, que la intensidad que ellos estén presentando sea de moderada a severa. Esto puede ser un poco subjetivo porque cada persona tiene pues diferente umbral al dolor como tal. Yo normalmente les digo que debe ser un dolor que les incapacite o no les permita realizar sus actividades con facilidad, que lleguen a tener la necesidad incluso de acostarse o de sentarse y la necesidad o que sea imperativo el tomar un medicamento porque si no, no se encuentran bien. Con eso podríamos decir que es una intensidad moderada a severa. Y 4, que este dolor va a aumentar con la actividad física. Puede ser que el dolor estuviera a lo mejor no tan fuerte y en el momento en que a lo mejor se ven en la necesidad de movilizarse del punto A al punto B, caminando algunas cuadras en la calle a un paso más o menos importante, el dolor puede aumentar. Entonces nos está indicando que con la actividad física el dolor está siendo más intenso. También nos dice que al menos una de las siguientes 2 características debería de estar presente en las características previas que ya estuvimos mencionando. Esto es que pudiera generar náusea o incluso llegar al vómito, que el dolor sea tan intenso que nos llegue a esos niveles como tal. Y el 2, que estén presentando fotofobia y fonofobia. Esto traducido en palabras más sencillas, que la luz nos esté molestando y nos genere incluso más dolor o más malestar de nuestros síntomas y asimismo el sonido nos genere esa misma incomodidad o un aumento de los síntomas que estamos presentando. Bueno, tenemos otro agregado que podemos mencionar, que es la migraña crónica. La migraña crónica nos dicen que es un dolor de cabeza que aparece más de 15 días al mes. No tienen que ser continuos, pueden ser en días salteados, pero en al menos 8 de esos 15 días, las características tienen que ser de los síntomas que ya mencionamos previamente, síntomas migrañosos, y que esto debería de suceder por más de 3 meses para que lo podamos considerar como un diagnóstico de migraña crónica. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que si se dan cuenta de alguna manera, los síntomas de repente pueden pasar normalizados pues por el tipo de síntomas que hay. A todo el mundo alguna vez nos llega a doler la cabeza, de repente no le prestamos tanto cuidado a las características. Entonces normalmente nosotros les recomendamos a los pacientes que realicen un calendario, que tomen 3 meses de un punto A a un punto B y que empiecen a señalar los días que empiezan a presentar dolor de cabeza y en cuáles de esos días de dolor de cabeza además se llegan a presentar los otros síntomas que ya estuvimos mencionando, que son los síntomas migrañosos, para que de esta manera podamos contabilizar de forma correcta los días y se pueda llegar a un diagnóstico correcto sobre el padecimiento como tal. Bueno, como les mencionaba al principio, existen dos tratamientos, ¿no? El tratamiento para esas crisis ya establecidas y un tratamiento preventivo. Dentro del tratamiento preventivo hay diferentes fármacos que se utilizan para el mismo,
fármacos que, como el nombre indica, el objetivo es estarlos tomando para tratar de evitar que aparezcan estas crisis migrañosas. Y es dentro de estos tratamientos preventivos en el cual se sitúa la toxina botulínica, que es lo que vamos a mencionar. La toxina botulínica, como ya mencioné previamente, es un fármaco neurológico como tal que tiene diferentes funciones y que en el caso de la migraña, la colocación en diferentes puntos que un poquito más adelante mencionaré, genera un bloqueo a ciertos nervios específicos y hay una transmisión hacia las zonas centrales del cerebro para generar el bloqueo del dolor y de esta manera estar previniendo que estén apareciendo estas crisis. Tenemos que nos dicen que el tratamiento preventivo disminuye las visitas al consultorio hasta en un 51%, que disminuye el que tengan que acudir a un servicio de urgencias por la presencia de una migraña hasta en un 81%, y disminuye la necesidad de realizar estudios para otros, a lo mejor padecimientos diferenciales, como es una tomografía en un 75%, una resonancia magnética en un 88%. Disminuye el uso y la necesidad del tratamiento para las crisis, que son los medicamentos conocidos como abortivos, mejora la calidad de vida para estos pacientes y aquellos que lleguen a necesitar un tratamiento por una crisis con un medicamento abortivo, resulta que se vuelve más eficaz el tratamiento en ese momento debido a la presencia del tratamiento preventivo a través de la toxina botulínica. Bueno, todo esto de la toxina botulínica, bueno, tiene muchos años que se ha estado estudiando. Específicamente para la migraña no fue algo que se dio de la noche a la mañana. Se estuvo viendo que generaba ciertos bloqueos en ciertos nervios como tal y a partir de ahí podía haber cierta utilidad para el dolor. Se estuvo trabajando con diferentes esquemas. Nosotros la toxina botulínica y aquellas personas que a lo mejor la hayan utilizado en alguna cuestión estética, la utilizamos a través de una medida que son unidades. Determinamos la dosis a través de la cantidad de unidades que vamos a aplicar. En las primeras estudios que se realizaron para la migraña, empezaron a trabajar con 70, 80 unidades y se dieron cuenta que de momento no estaba viendo alguna diferencia significativa con el utilizarlo o no utilizarlo. Esto quiere decir que el paciente no estaba teniendo mejoría, estaba exactamente igual con la misma cantidad de crisis. Y es aquí cuando viene este estudio que se conoce como el esquema PREMT, es un acrónimo de siglas en inglés, y empiezan a trabajar con esto en unas cosas que les llaman los puntos fijos y otros puntos extras que ahorita mencionaremos, y empiezan a dar dosis un poco más elevadas. La realidad es que los esquemas PREM existen dos, hay uno que va de 155 unidades y el segundo que es de 195 unidades, que es el que les voy a mencionar. Empiezan a utilizar este esquema con esta cantidad un poco más elevada de medicamento y entonces sí empieza a haber impacto positivo en los pacientes. Comienzan a disminuir la cantidad de crisis migrañosas que están teniendo los pacientes en un periodo de 3 meses, que es normalmente como se va contabilizando, y empiezan a ver que hay una utilidad importante, que prácticamente no hay reacciones adversas o secundarias. Esto quiere decir que no están teniendo ningún problema, que el medicamento les está sentando bien y que de esta manera pues están mejorando su calidad de vida y controlando de mejor manera su tratamiento, perdón, su padecimiento como tal. Entonces, bueno, ahorita la intención no es tanto explicarles a lo mejor a fondo el cómo funciona el medicamento, simplemente lo que ya les mencioné, genera cierto bloqueo a diferentes nervios con ciertas sustancias que produce el cerebro llamadas neurotransmisores, se da los bloqueos a estos niveles y esto genera, por tanto, pues que pueda haber este beneficio. Lo que me gustaría es explicarles un poquito cómo vamos haciendo esta aplicación. Son diferentes puntos que realizamos en prácticamente toda la cabeza y algunas zonas hacia los hombros y qué es lo que nos puede dar el beneficio de este tratamiento preventivo. Entonces, bueno, de esta manera, hablábamos lo que les decía, son 31 puntos fijos iniciales y 8 puntos que se les conoce como de seguimiento. A cada punto le vamos a aplicar 5 unidades de toxina y son los 2 esquemas que yo les mencionaba de este estudio llamado PREM. Una dosis de 155 unidades en donde lo único que haríamos sería colocar los 31 puntos fijos y una dosis máxima de 195 unidades que va a incluir los 31 puntos fijos con los 8 puntos de seguimiento. Más o menos el tiempo de funcionalidad o de beneficio que el medicamento nos llega a ofrecer es alrededor de 12 semanas,
3 meses aproximadamente. En ese tiempo podemos volver a repetir tratamiento y así cuantas veces sea necesario. Pero también los estudios más recientes muestran que conforme se va dando seguimiento y se le va dando continuidad al tratamiento, empieza a llegar un momento donde el efecto puede incluso ser un poquito mayor y de repente a lo mejor ya no es necesario irnos a 12 semanas, nos vamos hasta 16 semanas, 4 meses, y de esta manera puede prolongarse un poquito más el uso y el beneficio del medicamento. Hablaremos de los 31 puntos fijos, se los voy a ir mostrando para que los puedan ir teniendo en cuenta y más o menos se den una idea de cómo lo vamos a aplicar. Tenemos los primeros puntos fijos que van hacia estos dos nervios, nervios que se encuentran en la frente, supratroclear, nervio supraorbitario. Si se fijan, bueno, tenemos en la parte central 4 puntos que hacemos en la línea prácticamente de la inserción del cabello, apenas ahí medio centímetro abajo, colocamos esos primeros 4 puntos. Después trazamos 2 líneas paralelas que van hacia la ceja y en la parte central colocamos otros 2 puntos que vienen siendo en la parte frontal propiamente. Y en la zona del entrecejo, para la zona del nervio supraorbitario, aquí colocamos un punto único. Ese es el único punto que es único. Todos los demás son puntos simétricos que se van colocando de uno y otro lado de la misma manera. Tenemos estos puntos que se colocan en la zona del temporal o la zona de un lado de la cabeza. Son para generar bloqueo a través de este nervio que se llama aurículo temporal. Podemos observarlos aquí, 3 puntos que se encuentran en una línea perpendicular entre ellos y un punto inferior. Hay ciertas referencias que nosotros como médicos vamos tomando a través del oído y en cuanto a la medición de centímetros, pero sin agobiar en esta parte, simplemente es que conozcan que son estos otros 4 puntos y la zona donde lo aplicaríamos, y como les mencionaba, se hace de los dos lados, es de forma bilateral. Finalmente vamos a la parte posterior, a la parte occipital. Aquí vamos a generar bloqueos a nivel del nervio occipital mayor, el occipital menor y el tercer nervio occipital. Vemos cómo por encima de la línea de la nuca, sobre lo que viene siendo la línea de los occipitales en la parte posterior, hay 3 puntos que se ubican como en forma de triángulo, uno de cada lado, y 2 puntos que son por debajo de esta línea occipital, ya con una tendencia hacia la parte inferior donde termina la inserción del cabello, para hacer otros 4 puntos que, si se fijan, son 2 de cada lado que nos van dando simetría. Y de esta manera concluimos con lo que son los 31 puntos fijos que vamos a colocar. Existen puntos a nivel de los hombros, que era lo que les mencionaba también. En este caso es para un nervio llamado supraclavicular. Esto se hace a nivel del músculo trapecio, que es este músculo que tenemos por encima de los hombros y que tiene una línea de inserción por debajo del cráneo. Aquí se trazan 3 puntos que se van a colocar intercalados entre ellos. Hay ciertas referencias ahí anatómicas que nosotros vamos tomando para que los puntos sean lo más simétrico posible y se colocan de ambos lados como tal. Hablaremos de los 8 puntos de seguimiento del dolor, que son los puntos extras para el segundo esquema, que es el que yo honestamente recomiendo más. Estos puntos son puntos que simplemente en algún caso, como es en esta zona, van a complementar a través de su acción propiamente en los músculos que se encuentran en esa zona de la cabeza. En este caso tenemos 2 puntos que van hacia la zona temporal, que es de forma bilateral para que fueran 4 puntos, y tenemos otros 2 puntos en la parte posterior hacia la zona occipital, uno de cada lado, y hacia la zona de los trapecios nuevamente, 2 puntos extras por cada lado para finalmente completar nuestros 8 puntos de seguimiento del dolor. Básicamente esto es lo que realizamos, es algo que se hace en consultorio y que de alguna manera es muy sencillo, no necesitamos, digamos que grandes herramientas, simplemente se coloca con una jeringa de insulina, utilizamos jeringas muy pequeñas para que sea lo menos traumático posible, 5 unidades realmente son puntos de 0.1 milímetros, realmente mililitros, perdón, es muy poco la cantidad de líquido que llegamos a colocar.
Puede llegar a lo mejor a generar un poquito de sensación de molestia porque puede arder un poquito el medicamento, pero nada que no sea tolerable, y que en una sesión de 15 minutos se realiza en consultorio. No hay muchas contraindicaciones posterior a esto. Yo la única indicación que les doy normalmente es que en un lapso de 4 horas se mantengan sentados o de pie, que no se vayan a acostar para evitar que el medicamento se pueda difundir por gravedad, o sea, que se pase a otro lado que no queremos por la gravedad propiamente. Y nada más, ¿no? No hay contraindicaciones en cuanto a otros medicamentos que estén tomando, en cuanto a los alimentos, incluso consumo de alcohol o de tabaco, no nos genera mayor problema al respecto. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos. Es un tema que realmente puede ser muy extenso y muy a fondo. La intención aquí era tratar de resumirlo y que ustedes, como público, como pacientes, identifiquen y sepan lo que se podría llegar a hacer y de qué trataría este tratamiento. Agradecerles su presencia, el estar aquí, el poderme haber escuchado el día de hoy. Me pongo a sus órdenes. Soy el doctor Eleazar Olvera, me encuentro aquí en Médica Campestre en la Torre 3. Ahí tienen el número de consultorio y teléfono. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a entrar al módulo de preguntas, doctor. Por algunas personas aquí en el panel nos están realizando una serie de preguntas relacionadas justamente al tema. Nos pregunta Luis, doctor, ¿cómo sabemos si somos candidatos para este procedimiento? Bueno, lo primero sería que tengan el diagnóstico correcto de migraña, que ya les estuve mencionando ahí los puntos que deben de tomar en cuenta y las características que debe de tener el padecimiento. Una vez que se comenta que son realmente personas con migraña ya confirmada por diagnóstico, prácticamente todos son candidatos, ¿no? Estableciendo que el diagnóstico es el correcto. El diagnóstico es un diagnóstico completamente clínico. No necesitamos estudios, no necesitamos nada más, simplemente cumplir las características ya mencionadas. Si se le solicitan estudios o algo, es porque hay un diagnóstico extra que a lo mejor por ahí se puede estar confundiendo, pero como tal, la migraña es un diagnóstico totalmente clínico. Muy bien, doc, muchísimas gracias. Nos pregunta Héctor, ¿cuál es el mecanismo de acción de este medicamento, doctor? ¿Cómo funciona? Bueno, les mencionaba ahí un poquito que, bueno, tiene cierta complejidad el uso de la toxina botulínica, porque genera bloqueos a través de las terminaciones nerviosas en lo que son las sinapsis, donde están los liberadores de acetilcolina en los nervios. Y se ha mencionado alrededor de 8 neurotransmisores que están ahí relacionados y que están generando el bloqueo como tal, y que a través de esto las señales de dolor que deben de existir, pues también se van a bloquear, ¿no? Vamos, intento no hacerlo tan complejo o complicado, porque sí hay unos diagramas ahí que hay más ciencia propiamente en esto. Lo que le podría decir a la gente es que se queden tranquilos, porque es algo que está estudiado, no es algo que nada más alguien se sacó de la manga, como dicen coloquialmente. Está aprobado por la FDA, que en Estados Unidos sabemos que es una entidad rigurosa para los tratamientos, para autorizar medicamentos. Entonces, a grandes rasgos y resumida cuenta, hay bloqueo de neurotransmisores, sustancias ahí relacionadas con el dolor y que nos generan que esto pues, funcione en este padecimiento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, también nos están preguntando, doc, ¿cuánto dura? Porque el Botox de la cara se va quitando y hay que aplicar con regularidad. ¿En este caso también? Sí, es correcto. Finalmente es un medicamento que tiene, como todos, una vida de utilidad. La utilidad autorizada es alrededor de las 12 semanas, 3 meses. La realidad es que en la práctica de repente hemos visto que se extiende más, pueden ser hasta 4 semanas extras, que serían 16 semanas, alrededor de 4 meses. Entonces, más o menos yo estaría recomendando que cada 4 meses se pudiera estar aplicando, y que incluso también conforme va pasando el tiempo, gente que a lo mejor ya lleva un par de años aplicándolo, puede llegar hasta prolongarse un poquito más el beneficio y alargar más la reaplicación. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y nos pregunta María Guadalupe, ¿y si se aplica en todos los sitios que menciona o depende del dolor y si hay contraindicaciones? Se debe de aplicar en todos los sitios que mencioné, los 31 puntos fijos y los 8 puntos de seguimiento del dolor. Era lo que les explicaba un poquito al principio, que de inicio trataron de utilizar pocas cantidades. Los primeros estudios fueron con alrededor de 70, 80 unidades, que aún así tampoco es tan poquito. Por ejemplo, en algo estético se llegan a poner 40 unidades y ya fue una muy buena cantidad, ¿no? Entonces, 70, 80 unidades empezaron y se dieron cuenta que no estaba funcionando.
y les causó extrañeza porque decían, bueno, ya estudiamos que genera los bloqueos a nivel de los nervios, en los neurotransmisores, hay una reacción ahí axonal también, etcétera, y no nos está funcionando. Y entonces realmente lo que estaba pasando es que la dosis se estaba quedando corta, que se necesitaba un poco más y que también se requería algo de orden en la aplicación, y es donde surgen los puntos con cada nervio que está justificado, ¿no? Entonces, de menos se requiere el esquema de 155 unidades. Yo personalmente les recomiendo que si ya se va a hacer, se haga el esquema completo con las 195. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Bueno, también nos platicó que efectivamente existen dos tipos de tratamientos, doctor. El tratamiento del cuadro agudo de migraña, que ese justamente es cuando el paciente ya lo tiene instaurado y en ocasiones es mucho más difícil de tratar. Y el tratamiento que usted nos está manejando justamente es preventivo, es la prevención de la migraña con una toxina que se inyecta directamente en puntos especiales. Nos pregunta Toño, ¿hay actualmente otro tratamiento que se esté investigando o que en el futuro vaya a ser mejor que este? Bueno, las líneas de investigación en esta clase de padecimientos por la cantidad de personas que están afectadas definitivamente van continuando, ¿no? De este momento yo desconocería alguno en específico que esté, digamos, cerca de salir o que esté ya en fases terminales. Les mentiría al decirles sí, va a salir un medicamento en próximos 2 años, lo desconozco al momento. Lo que sí puedo hablar en pro y en función de la toxina botulínica es que es un medicamento que se estudió bastante bien, que tiene ya muchos años en el mercado con diferentes usos, hablábamos desde el 89 que se conoció, y que como tal yo me atrevería a decir que en este momento es el mejor tratamiento para prevenir las crisis migrañosas por encima de los fármacos orales. Perfecto, doctor. Muy bien, doc. También justamente relacionado al tema, doc, Rosario nos pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que los pacientes desarrollen resistencia o inmunidad al Botox con tratamientos sucesivos? Ya que nos comenta que es cada 4 meses, entonces pues es la duda que si en algún momento esto va a dejar de funcionar de la misma manera que en las primeras ocasiones. Sí, de hecho es una excelente pregunta porque históricamente, por ejemplo, en las personas con estos tratamientos de forma estética, se decía precisamente que el uso constante iba generando que requirieran dosis más elevadas, que a lo mejor en un inicio empezaron con 20 unidades y al paso de 2, 3 años esas 20 unidades ya no hacían el mismo efecto, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que sí puede existir cierta resistencia o cierto necesidad, digamos, de que la dosis fuera mayor. Sin embargo, también viene esta otra vertiente en donde ahora lo que se ha mencionado es caso contrario, que el uso del tratamiento al estarse haciendo de forma continua y de forma adecuada en cuanto a los periodos de tiempo que debe de existir entre aplicación 1, aplicación 2, aplicación 3 y el uso correcto en los puntos adecuados, va a generar, al contrario, que cada vez se pueda utilizar a lo mejor menos constante. Entonces, es como esa parte, ¿no? La realidad es que sí se hablaba y había estudios donde se mostraba resistencia, pero posiblemente hablando específicamente de migraña, los estudios apuntan más al lado contrario, que el uso en los tiempos indicados va a generar que en el paso del tiempo a lo mejor se puedan prolongar o alargar las reaplicaciones. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, también nos están preguntando, ¿en el área estética se aplica a veces subcutánea? ¿En este caso va directamente intramuscular, doctor? No, también es subcutánea. De hecho, por ejemplo, los puntos que les mencionaba en la parte frontal y hacia la zona supraciliar, en el entrecejo, son puntos muy similares a lo que se haría en estética. Se aplica prácticamente de la misma manera, es subcutánea y la absorción, bueno, ya la realiza ahí el nervio en la zona muscular, pero no es una inyección profunda. Perfecto. Tania nos está preguntando, doctor, buen día. ¿Para el dolor de cabeza provocado por bruxismo también es útil? Bueno, para bruxismo propiamente existen otros esquemas de aplicación. El bruxismo es esta rigidez o contractura que se presenta en los músculos maceteros y en los temporales que genera incluso el rechinido de dientes. Y en estos sitios, hacia maceteros y hacia zona temporal, se puede aplicar la toxina para relajar los músculos y de esta manera aliviar de alguna manera el bruxismo. Y secundariamente, pues al mejorar los síntomas de bruxismo, el dolor definitivamente también debe de mejorar. También hay esquemas ahí especiales para el bruxismo.
Muy bien, Doc, muchas gracias. Nos está preguntando Luz, ¿el medicamento se aplica antes de un ataque de migraña o durante un ataque? Realmente no hay un momento específico, simplemente con que cumpla las características y que estemos seguros de que es un padecimiento por migraña, se puede poner prácticamente en cualquier momento. Es posible que a lo mejor una persona que esté teniendo una crisis en ese momento, a lo mejor piense que el tratamiento va a ser efectivo inmediatamente, ¿no? Y esto no es así, ¿no? O sea, para eso tendrá que tener un medicamento de rescate a través de los medicamentos abortivos, pero el tratamiento, digamos que una vez que lo aplicamos, la manifestación de forma positiva en cuanto a que está funcionando, la comenzaremos a ver alrededor de a lo mejor de los 5 días. Y el pico, digamos, máximo en donde el mayor beneficio llegará es alrededor de la segunda, tercera semana. Y a partir de ahí podemos realmente visualizar o ver los beneficios del tratamiento para ver qué tan exitoso fue en un paciente en específico. Muy bien, Doc. Rosario nos pregunta, ¿es más útil el tratamiento para algún grupo de personas? Es decir, ¿funciona mejor en mujeres que en hombres o en jóvenes que en ancianos? Es indistinto. Realmente ahí para todos los grupos han demostrado beneficio, todos han tenido impacto positivo y mejorado su calidad de vida a través de esto, ¿no? Entonces realmente no influye ahí esa parte. Muy bien, Doc. Bueno, ya vimos muchas bondades, Doc. ¿Existe alguna contraindicación para el utilizar la toxina? Pues prácticamente no, la toxina es un medicamento muy bien estudiado, muy bien cuidado en el paso del tiempo. Las dosis máximas que están aprobadas de repente entre cada medicamento son bastante elevadas, o sea, estamos hablando que son dosis de 1000 unidades, dependiendo la marca, y acá estamos hablando que estamos teniendo unas dosis de 195, o sea, tenemos un margen, digamos que de cuidado bastante elevado. Y esto en cuanto a margen de cuidado de dosis autorizadas, porque la realidad es que, bueno, como en muchas cosas, luego hay cuestiones que les llamamos off-label o fuera de, en donde realmente se habla que podría ser hasta 20,000 unidades la parte de seguridad, ¿no? La realidad también es que a esas dosis no hay beneficio y, bueno, y económicamente sería un lastre muy fuerte, ¿no? Pero a lo que voy es que es demasiado seguro el medicamento. Yo en los 10 años que llevo inmerso en esto y aplicándolo, nunca me ha tocado ver una reacción adversa, nunca me ha tocado ver algo malo en algún paciente y que realmente lo considero muy seguro. Dentro de esa seguridad, doctor, nos preguntan ahí, ¿el médico que aplique este tipo de tratamientos debe tener alguna especialidad o alguna preparación en especial? Sí, bueno, el uso de toxina botulínica para padecimientos neurológicos, prácticamente somos dos especialidades los que lo podemos manejar, ¿no? Los médicos en rehabilitación, como es mi caso, y los médicos neurólogos clínicos. Aquí es importante mencionar, bueno, que es un neurólogo clínico, porque luego puede haber un poquito de confusión con las diferentes áreas enfocadas a la neurología, ¿no? Somos los principales en el manejo de la toxina botulínica de forma preventiva para este tipo de padecimiento. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una pregunta también importante, doctor. ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento? Es decir, se hace durante la consulta, pero ¿en cuánto tiempo se genera esta aplicación de los puntos de dolor? Es algo bastante rápido, posiblemente entre la preparación del medicamento. El medicamento viene en un frasco, en un pequeño ahí arito de polvo, por así mencionarlo. Se tiene que mezclar con solución salina o agua inyectable para generar una sustancia líquida, pasarlo a la jeringa con la que vamos a hacer la aplicación, hacer una limpieza muy básica con algodón y alcohol en los puntos e irlo aplicando, ¿no? Yo creo que 15 minutos nos tardaremos en realizarlo y básicamente, ¿no? Es algo rápido. Y la pregunta del millón, doctor, ¿duele? Bueno, depende también de los umbrales de dolor de cada paciente. Yo podría decirles que es incómodo porque el medicamento puede arder un poquito, pero las dosis son realmente 5 unidades, es nada en cuanto a líquido, entonces es muy, muy rápido, ¿no? A veces la mayoría de los pacientes cuando me han dicho que les ha molestado, es más la parte del ingreso de líquido al espacio, que realmente incluso hasta el piquetito que les damos, ¿no? Utilizamos agujas de insulina que son demasiado delgadas y demasiado pequeñas, poco traumáticas realmente, y pues es algo que pasa muy rápido. Muy bien, Doc, muchas gracias. También nos están preguntando, Rosario,
¿Qué porcentaje de sus pacientes, doctor, experimenta una reducción significativa en la frecuencia y gravedad de sus migrañas después del tratamiento de Botox? El porcentaje de beneficio para los pacientes es elevado. Hablamos que del 85% a lo mejor de ellos tienen la mejoría, ¿no? De repente ahí puede haber un 10, un 15% que te digan, oye, no me fue tan bien, y habría que analizar ciertas coadyuvantes, ¿no? De repente ver si hicimos adecuadamente todo el proceso, si de repente a lo mejor hubo ahí, como le decía yo al final, que la única contraindicación que les doy es que no se acuesten. De repente el hacer algo tan simple como eso de, no, pues que llegué cansado y me acosté después de que me puso el tratamiento, genera que el medicamento se mueva del lugar donde queremos y no nos dé el efecto que deseamos, ¿no? Entonces, de repente, ese 10% ahí que nos llega a no a ser tan satisfactorio, es de repente analizar esos matices para ver si por ahí pudo haber el error, ¿no? Pero hablamos de un 85-90% que les va bastante bien, y que, por darles un ejemplo, es gente que me dice, yo en el lapso de un mes llegaba a tener, no sé, 8 eventos de crisis migrañosa, o sea que es bastante alto, 2 a la semana, o sea, su calidad de vida mermada completamente, y que después de la aplicación del medicamento dicen, tuve uno en un periodo de 3 meses. Entonces, es del infierno al cielo, ¿no? Es un cambio radical. Sí, muy sustancial y muy importante. Y lo más importante, lo que son procedimientos que actualmente se pueden realizar aquí en la ciudad, se pueden realizar en Médica Campestre, en la consulta de usted, y que justamente mejoran mucho la calidad de vida. Aquellas personas que padecen cuadros de migraña saben de lo que estamos hablando, saben de la incapacidad que esto genera, de la baja calidad de vida que se tiene cuando se presenta una crisis, y justamente esto viene a cambiarles completamente la expectativa, Doc. Nos están preguntando, Doc, también muchos detallitos con respecto al medicamento, costos y todo. Si nos puede dar, por favor, sus datos nuevamente, ahorita van a aparecer en la pantalla, para que la gente que tenga la opción de poder ir con el doctor, justamente de una manera más particular, pues el doctor tiene que hacer una evaluación, y durante esa evaluación, pues justamente dar su presupuesto. Doctor, si nos repite, por favor, dónde lo podemos encontrar. Claro que sí, doctor. Pues nos encontramos aquí en Médica Campestre, en lo que es la Torre Médica número 3, la que está a un lado del estacionamiento. Yo me encuentro en el consultorio 303 letra C, y el teléfono para citas es el 477-251-9059. Perfecto, doctor. Bueno, pues un tema muy interesante, doctor, sobre todo porque sabemos la importancia, como ya lo platicamos, de mejorar esta calidad de vida, y pues bueno, qué mejor que en manos de un profesional. Doctor, agradecerle mucho su tiempo, su participación el día de hoy. A nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy. Pues bueno, queda la puerta abierta para poder hablar en futuros temas relacionados a la medicina de rehabilitación y todo lo que usted se dedica, doctor. Muy bien, doctor. Agradecerle nuevamente la invitación, un gusto haber estado aquí, y pues agradecerle a la gente que se tomó un tiempo para escucharnos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también queremos agradecer a todos ustedes, no sin antes recordarles que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 75 de la serie, y justamente la portada es las vacaciones. Justamente los pequeños están de vacaciones. Y bueno, vamos a hablar al respecto. Pueden compartirlo a través de sus plataformas, de sus redes sociales. Vienen así como otros temas de interés que hemos tocado a lo largo de los webinars, y justamente temas de mucha información. Y justamente la próxima semana vamos a hablar también de un tema suma importancia. La doctora Saraí Panti Grajales, la doctora es geriatra, nos va a hablar sobre qué es el delirio y por qué afecta a los adultos mayores. Un tema muy interesante, sobre todo porque todos tenemos adultos en casa, y es importante que conozcamos cómo prevenir estos cuadros de delirio. Doctor, nuevamente gracias a todos. Pablo, muchas gracias, nos estamos viendo.